Buen día, mi nombre es Concepción y voy a exponer acerca de las integrales múltiples y los campos vectoriales. ¿Qué son las integrales múltiples? Una integral múltiple es una integral definida extendida a funciones de más de una variable. Es decir, que en lugar de calcular el área bajo una curva, que es lo que normalmente hace una integral simple, las integrales múltiples, a su diferencia, se usan para calcular cantidades sobre regiones multidimensionales, como por ejemplo un volumen. Las más comunes que tenemos como integrales múltiples son las siguientes, que son las integrales dobles, que se utilizan para integrar una función de dos variables, de x y y, sobre una región bidimensional en el plano xy. También tenemos las integrales triples, que se usan para integrar, pues obviamente, una función de tres variables, que podría ser x, y y z, sobre una región tridimensional. Y muy aparte de estas dos tenemos las integrales de línea y de superficie. Una línea integral, perdón, una integral de línea calcula la integral a lo largo de la curva, ya sea de un campo escalar o de un campo vectorial. Integral de superficie es la integral sobre una superficie en el espacio, utilizada para calcular el flujo de un campo vectorial a través de esa superficie. Vamos a ver qué son las integrales dobles. Como primera instancia tenemos aquí nuestra fórmula para calcular una integral doble, bueno, más bien para llevar a cabo una integral doble. En este caso, pues obviamente tenemos el símbolo de la integración doble, que indica que se está realizando una integración pues sobre dos variables. Esta R representa la región de integración, es decir, que es el área en el plano XY sobre la cual se estará calculando la integral. Por otro lado tenemos la función, que es la función pues obviamente como ya se mencionó anteriormente, de dos variables, en este caso X y Y. Y por otro lado tenemos aquí el diferencial de área, que representa pues un área pequeña de esta región. Esto es un área que representa simplemente un pedacito de lo que podría ser la región de la que estamos derivando. ¿Cuál es el propósito? Obviamente sería calcular el volumen bajo una superficie o el área de una región plana. Tenemos aquí el ejemplo de esta cajita. Imaginemos que tenemos esta cajita con que está delimitada tal cual por un plano, vamos a llamarle Z, que tiene un valor de 6, sobre la región rectangular en el plano pues XY, poniendo que esto es Y y esto es X. ¿Okay? A todo esto tenemos, tenemos esta parte de acá que representaría la región en el plano, tal cual, en el plano, suponiendo un plano cartesiano, ¿no? Esta parte sería que 0 pues es menor, sea menor o igual a X. Perdón. Esto, pues obviamente X es menor o igual a 2 veces de Y, esta parte de aquí. Y por último tendríamos que 0 es menor o igual a 3. Esto pues tal cual limita la coordenada de cualquier punto en la región, que entre las rectas horizontales Y es igual a 0 en el eje X y Y es igual a 3. Tenemos entonces la superficie R, que es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar esta parte de aquí, como se mencionaba en la integral. Vamos a estudiar esta pequeña parte de R, es decir, de esta parte de acá de la caja. Ok, partiendo que tenemos entonces el área tal cual de X hasta Y es de 6, tenemos aquí que B, bueno, en este caso el volumen, es igual al integral de 0 a 2, de 0 a 2, con respecto a X, y de la integral de 0 a 3 con respecto a Y, es decir, de 6, diferencial de Y, diferencial de X. Teniendo ya esto en cuenta, lo que vamos a calcular, como ya se mencionó, es el volumen. Entonces tenemos de este lado nuestra expresión que diría que la integral de 0 a 3 de 6 diferencial de Y. Lo único que hacemos en este caso sería
integrar con respecto a y, cuánto valía y, en este caso nos representaba un valor de 3. Una vez que lo integramos, nos quedaría de esta forma. 3 por 6, 18, menos 6 por 0, tenemos que 6 por 0 es 0, entonces quedaría un resultado de 18. Posterior a esto tendremos que integrar el resultado con respecto a x. Lo mismo, simplemente representando ahora x. Tenemos en este caso que para derivar de x tendremos un resultado, o más bien una cantidad de 18, y hacemos lo mismo. Con un valor de la integral de 0 a 2 de 18 diferencial de x. Es lo mismo, 2 por 18 serían 36, menos 18 por 0, pues da 0, entonces nos quedaría un resultado de 36. Tal cual nos quedaría un resultado de que el volumen de esta caja sería de 36. Lo cual pues no es tan difícil de comprobar, ya que pues teniendo que largo por ancho por alto, es decir, 2 por 3 por 6, que son los valores de largo, ancho y alto de la caja, pues nos da un valor de 36. Por otro lado tenemos los campos vectoriales. ¿Qué son los campos vectoriales? Pues simplemente un campo vectorial en el plano o en el espacio es una función que asocia cada punto con un vector. En otras palabras, técnicamente un campo vectorial es una herramienta que se asigna, es una herramienta matemática que asigna tal cual un vector a cada punto de una región en el espacio. Se utilizan, por ejemplo, para describir magnitudes que tienen dirección y sentido y que cambian pues según la posición de este. Tenemos aquí dos formulitas que se utilizan dependiendo del tipo de plano que tengamos, ya sea en 2D o en todo caso en 3D. En este caso, la primera de aquí se nombra de la siguiente manera. El campo vectorial de f de xy de y es igual a p de x, coma y por el vector unitario y más q de x, y por el vector unitario de j en este caso. Y lo mismo pasaría con este de aquí. Ok, como ejemplos que podríamos llamarlos cotidianos de alguna manera, es decir, en donde usamos pues los campos vectoriales, tenemos aquí 3 ejemplitos. El primero sería pues un campo de velocidades de viento, es decir, que cada flecha que observamos aquí indica hacia dónde sopla y con qué rapidez el viento, obviamente, ¿no? Algunas partes del viento pues dan hacia esta parte de acá, otras hacia allá, hacia el norte, hacia el sur, etc. Es lo que normalmente usan los meteorólogos para indicar hacia dónde se puede mover el viento, por ejemplo, cuando va a llover y ese tipo de situaciones. Por otro lado tenemos aquí el campo gravitacional, que muestra la atracción de la Tierra sobre los objetos, como la típica manzana que se menciona, la cual fue atraída pues obviamente por la gravidez que tiene nuestra Tierra. Y por último, de este lado tenemos una representación de la circulación de agua en un río. Los vectores, tal cual, así como en el viento, indican la velocidad y dirección del flujo. ¿Vale? Como esta parte de acá, como hay algo que se introduce dentro del agua, no toda la corriente va de la misma manera, sino que se interrumpe y va hacia otra dirección. Bueno, por último, tenemos que pues tal cual el estudio de las integrales múltiples y los campos vectoriales pues es muy importante para comprender, por ejemplo, lo que mencionaban los fenómenos físicos y también a veces matemáticos. Las integrales múltiples permiten calcular como volúmenes, como el de la caja, áreas, masas y en cierta manera ciertos centros de gravedad en regiones de varias dimensiones.
También, por su parte, pues los campos vectoriales proporcionan una representación más, de alguna manera más visual y analítica de las magnitudes que poseen pues dirección y sentido, como por ejemplo la gravedad o los campos electromagnéticos. Gracias.